etem naute. 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó del olor del perfume. Comentó Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Jesús dijo: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Hoy es lunes de Semana Santa, lunes santo. Ayer, domingo de Ramos, y la lectura del día de hoy nos cuenta en forma regresiva lo que sucedió justo antes del domingo de Ramos. Nos encontramos en Betania, un pueblo antes de subir el monte de los Olivos para entrar a Jerusalén. En Betania se encuentra entonces Jesús en casa de Lázaro para una cena, para comer, y allí también estaban Marta y María, hermanas, y también Judas Iscariote. En este caso, la lectura nos presenta dos centros de interpretación. Un primer centro que tiene a Jesús como protagonista y también un segundo centro donde María es la protagonista de la escena. En este caso, primero estamos a 6 días antes de la Pascua. Por eso es lunes. Estamos a 6 días, estamos en Betania, en una cena entonces en casa de Lázaro. María decide ungir los pies de Jesús con un perfume muy costoso, un perfume muy caro, perfume de nardo, una fragancia, una esencia que se consigue en el Himalaya, en el lejano oriente. Y por tanto es un perfume muy costoso, un perfume reservado seguramente para las personas adineradas, para los ricos. Y era un perfume incluso que aquí se dice perfume de nardo puro muy caro, pero nardo puro era un perfume tan precioso y tan valioso que también era un perfume que tendía a ser adulterado, a ser imitado por las fragancias y por la importancia de esa esencia. Por lo tanto, es un perfume costoso de esa planta de nardo que nace en alturas, en montañas superiores a más de 3.000 metros. Es un perfume entonces de gran valor. De hecho, dice el propio texto que podía costar 300 denarios. Era más o menos lo que podía ganar un obrero durante todo el año por su salario. Era un perfume que se guardaba entonces en jarrones de alabastro y se conservaban en esas casas para ocasiones especiales y para momentos muy específicos. María entonces decide ungir los pies de Jesús con este perfume, lo que nos trae a María a los pies de Jesús. María seguro había optado por escuchar las palabras de Jesús. María sabía que Jesús había resucitado a su hermano Lázaro, y cómo no ha de estar a los pies de Jesús si Jesús está en su casa para una cena. Aquí nos presenta el texto a María consciente, una María centrada, una María que genera unas acciones bastante ecuánimes, bastante cónsonas con lo que ella había presenciado de ese Jesús. Tenemos entonces a María sentada a los pies que le unge
los pies a Jesús y luego le seca ese perfume con sus propios cabellos, en un acto seguramente de reconocimiento del Mesías, de reconocimiento del Cristo. De hecho, la palabra Cristo, Christos, del griego Christos, significa justamente el ungido. Y nos recuerda entonces en este lunes santos, un día antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que se inaugura esa precisa connotación de Jesús como el Cristo. Con esta unción, María reconoce al Cristo en Jesús. Y seguramente el centro de la acción de María fue movido por esa conciencia de que está al frente de Jesús. Y el texto nos da también la reacción de los diferentes personajes. Marta estaba ocupada en los quehaceres domésticos por la cena. Lázaro estaba sentado y es presentado como un testigo que está allí y no dice palabra alguna en relación con la escena. Tenemos también la reacción de Judas Iscariote, quien, movido seguramente por una sensibilidad social y política en favor de los pobres, si quisiéramos tener esa interpretación sana acerca de las palabras de Judas, se preocupa por emplear un perfume costoso para ungir los pies de Jesús. Pero al mismo tiempo es una pregunta bastante incómoda. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Una pregunta incómoda, incluso descortés, tanto para Jesús como para los de la casa, los que estaban acogiendo a Jesús y a todos los discípulos. Entonces, una pregunta incómoda porque María, dueña de la casa, estaba allí en su casa, ha decidido usar su perfume, seguramente guardado desde hacía tiempo, para ofrecérselo al Mesías, para ofrecérselo a ese Jesús y hacer un gesto de reconocimiento del Cristo. Y también una pregunta incómoda en relación a Jesús, porque prácticamente suena a una pregunta chantaje. ¿Por qué te dejas echar perfume tan costoso cuando podemos venderlo y dárselo a los pobres, a quienes predicamos y de quienes decimos que tienen la prioridad del mensaje evangélico? Pero también Juan entonces nos muestra la reacción de la respuesta y la reacción específica de Jesús. Jesús dice, déjala. Es decir, está haciendo bien lo que está haciendo. Que lo guarde para el día de mi sepultura. Con estas palabras, Jesús, por supuesto, crea el marco mesiánico, ese marco cristológico de lo que está sucediendo 6 días antes de la Pascua y lo que sucederá justamente después de la muerte de cruz en la sepultura. Que se use ese perfume para ungirle los pies al Cristo, pero también para ungir el cuerpo embalsamado el día que será sepultado Jesús. Por lo tanto, con ese perfume Jesús nos da un significado de la dignidad del morir. Jesús le otorga a su cuerpo y le otorga a la dignidad, a la muerte de todos los cuerpos, a la muerte al valor de la muerte, le otorga una dignidad especial, la dignidad del morir, que ha comenzado justamente con la unción de los pies de Jesús por parte de María. Y desde este momento hasta la muerte y hasta la sepultura, entonces Jesús vive esos últimos días con una dignidad especial, con la dignidad del morir como el Cristo, con la dignidad de morir como el Mesías. Y en ese sentido entonces el texto cobra un segundo centro y le dice entonces también Jesús a Judas, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Es decir, ante la presencia del Mesías, María actúa bien. María actúa de forma acertada. Y no es necesario en este momento, ante la presencia del Mesías, preocuparse por los pobres. Aunque en realidad, quien se preocupa por Jesús y le unge sus pies, sin duda que se preocupa también por los pobres. Y por último, la reacción del evangelista. Una reacción curiosa que explica
prácticamente 60 años después del hecho de esta unción de los pies de Jesús, explica los sentimientos del evangelista hacia Judas Iscariote. Pues dice que no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. La bolsa, sin duda, era la bolsa donde se tenían el dinero para poder ir y pernoctar de noche en noche, como lo hacían cuando predicaban las palabras, y para ocuparse de todos los asuntos que eran y que estaban relacionados con la misión. Entonces, aquí también Juan muestra esa reacción suya como escritor ante la pregunta propia de Judas Iscariote. En este sentido, entonces, el texto tiene un doble centro. Jesús como el Mesías desde el punto de vista teológico y Jesús por encima de todos los asuntos sociológicos, de los asuntos de los pobres, de los asuntos de los roles de la comunidad judía, de las costumbres judías, y que por supuesto todo adquiere sentido y esos roles y esas realidades sociales adquieren sentido siempre que se reconozca en Jesús el Cristo. Por eso también se lee la lectura del libro de Isaías 42 cuando dice: mirad a mi siervo, a quien sostengo. Ese siervo es el Cristo, porque el Cristo significa justamente Christos, Mesías, el ungido. Y esa unción únicamente era para los reyes, esa unción era para personas especiales, para el Mesías, para el ungido. En este caso tenemos testimonios de los textos cuando se ungía al rey David. Y al mismo tiempo también podemos leer en el Salmo 26, el Señor es mi luz y mi salvación. Pues el Cristo que se inaugura desde el punto de vista literario en estas lecturas, en esta liturgia, con esta unción de los pies de Jesús por parte de María, es un acto de salvación, un acto salvífico que se sellará con la muerte cuando el mismo perfume usado para esta unción de los pies será entonces usado para la sepultura de Jesús. Christus factus est pro nobis.